Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron operaciones las bolsas internacionales y vamos a revisar entonces cómo le fue a Wall Street durante la jornada, y el primer índice que finaliza en positivo es el Dow Jones, sube más del 1%, 1,45%, más de 600 puntos, específicamente 47.119 puntos. Por su parte, el Standard & Poor's 500, también en línea con ese resultado del Dow Jones, avanza 0,97%, 60 puntos, ubicándose en 6.765, y el Nasdaq, que también es uno de los índices que compone a Wall Street, pues también finaliza la jornada en positivo, en línea con esos dos, o más bien contrario a lo que está pasando pues con los anteriores índices como el Dow Jones y el Standard & Poor's 500, pues finaliza también en positivo, cerca de 200 puntos, 100,53 puntos o un 0,67%, ubicándose en 23.025 unidades al cierre de esta jornada. Les cuento que el Dow Jones subió más de 500 puntos el martes, impulsado por el aumento de las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre. Los mercados asignan una probabilidad cercana al 85% a un recorte de un cuarto de punto, según la herramienta FitWatch. Las apuestas se reforzaron luego de que informes situaron a Kevin Hassett como principal opción para presidir la Reserva Federal, perfil visto como favorable a una política de tasas más bajas. En cambio, en las expectativas, se aceleraron tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, quien señaló que existe margen para recortes en el corto plazo. Analistas destacaron el rápido cambio en la probabilidad de un movimiento monetario, que pasó del 40% al 80% en pocos días. En el frente empresarial, Alphabet fue una de las ganadoras de la jornada tras subir más del 1%, impulsada por informes de que Meta evalúa comprar sus chips de inteligencia artificial. El interés por tecnologías de la inteligencia artificial se ha fortalecido tras el anuncio de un nuevo modelo, lo que ha reactivado el optimismo sobre su potencial para impulsar productividad y crecimiento corporativo. Sin embargo, Nvidia cedió más del 4%, lo que ha generado dudas sobre si su liderazgo en el mercado de chips para la inteligencia artificial podría haberse desafiado, aunque los índices se recuperaron en las últimas sesiones, pues siguen camino a cerrar noviembre con pérdidas. Recordemos entonces, el Standard & Poor's 500 retrocede más del 1%, el Nasdaq más del 3% y el Dow Jones más del 1% en el mes. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que como podemos observar en las gráficas, sus índices finalizan en terreno positivo. El Colir avanza 1,69% y el Colcap ganó 1,73% durante la jornada. El Colir sigue ubicándose por encima de los 1.300, 1.321 específicamente, y el Colcap ya volvió a retomar los 2.000 que había perdido en jornadas anteriores y se ubica en 2.034 unidades. Recordemos que en la jornada anterior ambos índices habían bajado considerablemente y el Colcap se ubicó por debajo de los 2.000 en 1.900 específicamente, y el Colir también estaba retrocediendo cercano a los 1.200. Sin embargo, hoy vemos que vuelven a ganar relevancia dentro del mercado. Dentro de las acciones que influenciaron el comportamiento de los índices en la Bolsa de Valores de Colombia, el primer título en avanzar es ISA en 5,84%, seguido de Grupo Sura de la acción preferencial, que aumentó 4,47%, Davivienda Group de la acción preferencial también tuvo un avance positivo del 3,10%, Nutresa avanzó 2,75% y Grupo Aval de la acción preferencial también aumentó 2,70%. Contrario a acciones como por ejemplo Davivienda de la acción preferencial, Éxito y Concreto, fueron las tres únicas acciones que mostraron comportamiento negativo durante la jornada, siendo Davivienda de la acción preferencial el título con menor desempeño en 2,54%, sigue Éxito en 2,17% y Concreto, que tuvo una variación negativa del 1,73%. En noticias del mercado colombiano les cuento que Grupo Colpatria estima que su utilidad neta para el 2025 alcanzará cerca de
390.000 millones, lo que representa pues un incremento del 30% frente a los 300.000 millones registrados en el 2024. Según su presidente José Fernando Llano, esta proyección se basa en el desempeño del grupo y en la formación de un pool de activos, principalmente asociados a infraestructura, que se incorporará progresivamente al balance de la compañía. Llano explicó que el grupo está trabajando en la evaluación de un proyecto tipo neobanco que comenzaría con la conformación de un portafolio de activos propios y posteriores alianzas con generadores de estos activos. El directivo indicó que por ahora no se prevé solicitar licencias en el corto plazo y que el alcance inicial del proyecto sería exclusivamente para Colombia. La iniciativa aún no tiene un cronograma definido y avanzará dependiendo de la consolidación del portafolio y las evaluaciones regulatorias. De otro lado, la Bolsa de Valores de Colombia informó la inscripción directa del ETF I500CO del emisor iShares B Public Limited en el mercado global colombiano. Este ingreso permite que los inversionistas locales accedan a un nuevo activo extranjero a través de la plataforma de la Bolsa de Valores de Colombia como parte del esquema que permite atraer instrumentos internacionales al mercado nacional. Según la información citada, iShares en la marca de fondos cotizados en la bolsa administrada por BlackRock, una de las principales gestoras de activos a nivel global, y pues los ETFs de este tipo se caracterizan por brindar acceso a diversas clases de activos y estrategias, lo que facilita a los inversionistas colombianos la diversificación de sus carteras mediante instrumentos internacionales que ahora están disponibles en el mercado global colombiano. Y en otras noticias les cuento que Deceval informó que comenzó el proceso de transición desde la certificación ISO 27001 hacia la certificación COC2 tipo 2 y pues el cambio aplica a los procesos de seguridad y continuidad del negocio y responde a la estrategia de actualización de la entidad para mantener sus controles en línea con prácticas internacionales y las exigencias de la superfinanciera. La certificación pues se ajusta a estándares internacionales y según el reporte, los sistemas de gestión internos de control continúan implementándose bajo estándares internacionales y normas aplicables con el propósito de garantizar la calidad y confiabilidad de los servicios durante la transición. La entidad informó que la certificación podría ser consultada en la sección de gestión de riesgos y procesos del sitio web oficial en la Bolsa de Valores de Colombia. Siguiendo entonces con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a la Bolsa de Comercio de Santiago, que hoy finaliza la jornada en positivo con un aumento del 1,57%, ubicándose en 9.950 puntos. Recordemos que recientemente la Bolsa de Comercio de Santiago había mostrado volatilidad en las últimas jornadas, sin embargo, recientemente pues ha ido subiendo de manera progresiva. Ese resultado post elecciones hizo que la bolsa subiera más del 3% y se ubicara encima de los 9.900 puntos, bajara nuevamente y pues volviera a retomar esos números y como vemos al día de hoy pues presenta ese comportamiento. Dentro de las acciones con menor desempeño se encuentra Mallplaza 0,68%, Banco de Chile que retrocedió 0,57% y Entel Chile que bajó 0,55%. Respecto a las acciones que subieron, el primer título en tener mejor desempeño es la Sociedad Química Minera de la serie B, que aumentó 6,21%. Recordemos que esta acción es de alta ponderación dentro del IPSA y que claramente este resultado impulsa su desempeño dentro del índice principal. El segundo título en avanzar es Parque Arauco, 4,56% y Cencosud, que ganó 3,09%. En noticias del mercado chileno, pues bueno, les cuento que la Bolsa de Santiago cerró al alza y el IPSA quedó cerca de los 10.000 puntos, luego de avanzar 1,5% hasta los 9.950 puntos, como lo vimos recientemente. Y el movimiento se dio tras datos económicos de Estados Unidos que impulsaron la compra de acciones a nivel global. Entre ellos, pues los papeles con mayor subida fueron, como lo vimos ahorita, la Sociedad Química Minera, Parque Arauco y Cencosud. El mercado también venía ajustando el regazo de la sesión
sesión previa cuando Wall Street subió con fuerza y Santiago ya había cerrado. Con este avance, pues el IPSA, les cuento, alcanzó su récord número 59% y se ubicó entre los 10 índices principales de mejor desempeño a nivel global, con un retorno del 48% en moneda local, según Bloomberg. El alza de la Sociedad Química Minera se explicó por expectativas de mayor demanda de litio tras comentarios de empresas internacionales y el repunte de los futuros del mineral. El mercado siguió mostrando montos elevados por el rebalanceo del MSCI con Mallplaza entre los valores más transados. En noticias del mercado local les cuento que Entel inició en Chile un servicio que permite enviar mensajes desde celulares 4G compatibles a satélites Starlink cuando no hay señal móvil. La tecnología funciona desde el 24 de noviembre para planes desde 12.900 pesos chilenos y para el plan de persona mayor. Más 650 satélites en órbita baja hacen el enlace directo cuando no existe cobertura terrestre. Para usarlo, el teléfono necesita vista libre al cielo. La cobertura incluye territorio continental, Rapa Nui, archipiélago, Juan Fernández y áreas marítimas hasta las 12 millas. En zonas fronterizas depende de acuerdos vigentes. El servicio arranca solo con mensajes de texto y luego se sumará a los datos en etapas posteriores. La operación está pensada para situaciones sin cobertura móvil como desplazamientos, actividades al aire libre o escenarios de emergencia. De otro lado, Arauco realizó una colocación de un bono híbrido sostenible por 800 millones de dólares en los mercados integrados de Nuam. La demanda alcanzó 35 millones de unidades de fomentos, lo que representó 1,75 veces la oferta y la tasa fue de 3,97%. El instrumento tiene un plazo de 32 años y 3 meses y permite diferir intereses y se clasifica como 50 deuda y 50 patrimonio. La ceremonia se realizó en la Bolsa de Santiago. La actividad fue parte del RINC, es el campanazo tradicional y la iniciativa que destaca operaciones vinculadas al financiamiento asociado a la transición energética y temas climáticos. La participación de inversores incluyó fondos mutuos, AFPs y compañías de seguro. Desde NUAM señalaron que esta colocación se alinea con su agenda de sostenibilidad que incorpora estándares ASG y pues reportes de esta misma clasificación y un plan de descarbonización para fortalecer el mercado destinado a financiamiento de largo plazo. Y ya para finalizar, vamos a darle paso a Lima para ver entonces de qué manera finalizó la jornada durante el día de hoy, que como vemos pues sus índices presentan comportamiento mixto. El general retrocedió 0,2% ubicándose en 37.427, mientras que el Select aumentó 0,33% en 974. Pese a que este índice ha mostrado comportamiento positivo en las jornadas anteriores, no le ha alcanzado para volver a retomar los 1.000 que había logrado en jornadas pasadas. Así las cosas, vamos a iniciar entonces con las acciones de menor desempeño y el primer título en bajar es la empresa siderúrgica del Perú, 4,49%, le sigue Panoro Minerals que retrocedió 4,44% y Auna que bajó 3,31%. Por su parte, acciones como Telefónica, PPX Mining Corp y Volcán Compañía Minera aumentaron durante la jornada, siendo Telefónica el título con mayor desempeño en 6,27%. Sigue PPX Mining Corp, que también aumentó 5,56%, y Volcán Compañía Minera, que tuvo un avance del 4,55%. En noticias del mercado limeño les cuento que aerolíneas agrupadas en AETAI impugnarán el cobro de la tarifa de transferencia del aeropuerto Jorge Chávez, fijada en $10,05 para vuelos internacionales y $6,32 para vuelos nacionales en conexión. El gremio afirma que estos montos aumentan los costos operativos y pueden reducir el número de viajeros que usan el aeropuerto como punto de conexión. También señalaron que otros terminales de la región no aplican este cobro o manejan valores menores. Lima o la Asociación de Lima Airports Partners confirmó que la tarifa entrará en vigencia el 7 de diciembre y que ya sostiene diálogos con las aerolíneas para incluirla directamente en el valor del pasaje.
Positran indicó que la tarifa debería estar incorporado en el boleto, como sucede con otros cargos aeroportuarios. Sin embargo, pues el gremio busca una reunión con el presidente interino José Llerí para revisar la medida y analizar su impacto en la operación del terminal y la conectividad internacional. Recordemos que recientemente aerolíneas como Línea y como LATAM y Sky habían cancelado vuelos desde Lima por este asunto de la tarifa de uso aeroportuario. Ayer se habían especificado, o más bien se habían reajustado esas tarifas, y hoy pues el gremio está alegando que no está de acuerdo con esas tarifas impuestas porque los pueden perjudicar. De otro lado, les cuento que Movi anunció su llegada al mercado peruano con una inversión de 2,2 millones de dólares para iniciar operaciones, desarrollar productos y formar alianzas locales. La meta es alcanzar el 8% del sector de pagos digitales en 5 años, lo que implica procesar cerca de 192 millones de transacciones al año y un volumen de pagos de 4.200 millones de dólares. La compañía explicó que buscará trabajar con bancos, redes de pago y billeteras como Yape y Plin para operar como adquiriente y procesador. La FinTech indicó que ya sostiene conversaciones con el Banco Central de la Reserva del Perú para sumarse a iniciativas de interoperabilidad y sistemas de pago similares a los que ha impulsado en Colombia. Recordemos que Movi es una billetera colombiana que está pues haciendo ese plan de expansión también en Perú. La empresa señaló que su expansión se financiará con recursos propios y que el mercado peruano presenta un nivel de concentración que permite la entrada de nuevos competidores. Movi destacó que en Colombia ha desarrollado soluciones como emisión de tarjetas, billeteras digitales y pagos transfronterizos, además de participar en proyectos regulatorios y de acceso financiero. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los invito a que sigan conectados con toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios. Pero no me voy sin antes dejarles este análisis económico de Fernando Eguiluz, que es CEO de BBVA Perú, sobre la importancia de la confianza en el mercado de capitales. Nosotros apostamos por el país para estar aquí por muchísimos años. Y esta emisión que acabamos de hacer refleja precisamente esa confianza que tenemos en el país. Y he aprendido que la empatía es la mejor cualidad que uno puede tener en la vida. ¿Qué rol tiene un poquito ya tu familia en esto, tu vida personal? ¿Qué espacios ocupa? ¿Cómo balanceas esta carga que parece, ¿no? En ciertos momentos puede ser abrumador, ¿no? Todo lo que uno tiene al frente. Y al mismo tiempo tienes una familia, digamos. ¿Cómo balanceas esas dos facetas? La mejor pregunta que me han hecho en cualquier entrevista. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de BBL On Air, el podcast del mercado de valores peruano. Actualmente nos reunimos en esta sala, en este espacio, para hablar de finanzas, de colocaciones, de perspectivas, de la situación de las inversiones en el mercado local. En esta ocasión vamos a contar con un invitado muy especial, Fernando Eguiluz, un colega y amigo nuestro, CEO de BBVA Perú. Pero no solamente vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar también de liderazgo, de innovación y de visión. Fernando, es un gusto estar aquí contigo. Eres un invitado de lujo, como todos nuestros invitados. En esta ocasión, para mí personalmente es un gusto estar en este espacio contigo y poder compartir estos minutos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que me da mucho gusto poder estar el día de hoy aquí contigo y con todo tu auditorio. Y encantado de poder tener una gran plática contigo y con tus miles y miles de podcasteros. Muchísimas gracias, Fernando. Mira, nosotros, la excusa, digamos, de esta actividad ha sido una emisión muy, muy reciente, de la cual hablaremos en unos minutos, pero las emisiones de deuda que realiza BBVA Perú se enmarcan en un entorno, digamos, de seguir apostando por el país, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes desde BBVA los motiva en esta apuesta por el país, por seguir avanzando? ¿Qué es lo que ustedes están viendo en la economía peruana para seguir realizando estas inversiones y estas emisiones? Me encanta tu pregunta porque nosotros somos una inversión de largo plazo. Nosotros apostamos por el país para estar aquí por muchísimos años.
Y esta emisión que acabamos de hacer refleja precisamente esa confianza que tenemos en el país. Ese regreso al mercado de capitales después de 6 años para nosotros es un hito súper importante y es una puerta para el resto de las empresas y de la industria que vean que la Bolsa de Lima es una fuente de financiamiento muy, muy fuerte y que verdaderamente muy confiable. Nosotros en esta emisión, que tuvimos una sobredemanda de dos a uno, nos dimos cuenta que el mercado está ansioso de tener emisores y tener colocaciones como la que acabamos de hacer nosotros el día de hoy. No, perfecto. Sí, esta emisión, porque sí, 90 millones de soles, como mencionaste, fue la primera emisión en casi 6 años, ¿no? De un emisor además que es significativo y representativo del mercado financiero peruano. ¿Qué le comentas tú, digamos, a los inversionistas, tanto locales como internacionales, que buscan esa guía, esa orientación, esa perspectiva desde, desde tu persona, desde BVA, con operaciones importantes en nuestro país, cuando ocurren pues dudas, preguntas acerca de la confianza en el país? ¿Cómo enmarcas esa conversación, no solamente a nivel de lo que ha sido tu colocación, sino en general como referencia? ¿Qué les comentas? Esta es una reflexión y una pregunta muy recurrente. Cuando ves el país desde fuera, el país se ve bien. Te puedes dar cuenta que durante los últimos años hemos tenido políticas macroeconómicas sanas. Tenemos inflación controlada, tenemos tipo de cambio controlado. Me atrevería a decir que en los últimos, un horizonte de 20, 25 años, ha sido la moneda más sólida, suena muy pretencioso, pero del mundo. Cuando la ves contra diferentes monedas, pues ha mantenido una estabilidad impresionante. Te das cuenta que el país sigue creciendo. Te das cuenta la posición geográfica que tiene el país, el bono demográfico, el tema de materiales, el tema de recursos naturales con el que cuenta y la política, efectivamente no podemos dejarla de lado. Hemos tenido, yo en lo que llevo en el país, 6 años, 6 presidentes, pero hay una disociación en la parte económica y la parte política, que suena súper extraño si lo vieras en cualquier contexto, pero en este caso te das cuenta que la economía sigue creciendo. Este año creceremos 3,2, 3,3 con un poco de suerte, mejor que cualquier país del vecindario. Y te das cuenta que el apetito empresarial, el apetito de los pymes, de los emprendedores, es tan fuerte que va llevando la economía a que siga creciendo. Yo te quiero decir con todo esto que yo siempre les recomiendo que sigan apostando por el país, que vean una inversión de largo plazo, que vean la rentabilidad que pueden obtener en el largo plazo por todas las variables que les acabo de mencionar. Somos un país que, por la cantidad de exportaciones que se tiene, se reciben muchos dólares y que hay actividad económica, que hay movimiento de la economía y eso te hace que poco a poco vayamos creciendo. Algún crítico podrá decirme, esto con un crecimiento del 3,2 no acabamos de abatir el tema de la pobreza. Efectivamente, pero dada el entorno y el contexto internacional en el que nos encontramos, el tema arancelario, el tema geopolítico que hemos visto a nivel mundial, yo considero que Perú es un buen lugar para invertir y es un buen lugar para seguir haciendo Y negocios. es importante, ¿no? Tener la conciencia que seguimos avanzando. A veces, digamos, localmente perdemos un poquito ese optimismo, esa perspectiva, ¿no? Pero mencionaste un poquito a los pequeños empresarios. De hecho, muchos de nuestros oyentes son pequeños empresarios, son estudiantes, muchos son padres de familia, mujeres, hombres, etcétera, que claro, están por tomar decisiones importantes, invertir más en su negocio, ahorrar para la educación de sus hijos, tal vez adquirir algún bien mayor, ¿no? ¿Qué palabras le dirías a esas personas, esas familias, esos empresarios, digamos, ya desde un mensaje un poquito más cercano, digamos, de tu experiencia en BVA? Para mí, todos estos grupos de interés que acabas de mencionar, estos empresarios, estos padres de familia, estos microempresarios, son un orgullo. Yo cada vez que tengo la oportunidad de viajar a lo largo y ancho del país, platico con muchos empresarios, microempresarios, y me doy cuenta que lo que necesitan es que alguien extienda la mano y que confíen en ellos. Y precisamente en BBVA apostamos mucho por el segmento PYME, donde tenemos programas específicos también, pymes para mujeres. Hay que apoyar mucho a las cabezas de familia. Yo siempre digo, la mujer se convierte en la cabeza de familia y qué orgullo cuando te das cuenta que las podemos apoyar y que ellas
salen adelante, que multiplican sus negocios y que tenemos producto especializado para ellas. Yo les diría, hay que seguir con este entusiasmo que tienen todos los pymes. No podemos dejar de lado también el tema de las extorsiones y de la inseguridad, que no quiero cortar la alegría del podcast que estamos hablando, pero estoy seguro que se va a corregir. Estoy seguro que se va a corregir porque es un país que somos muchos más los que queremos el bienestar y el crecimiento del país que los que nos están obstaculizando en ese rubro en específico. Y ahora que tengamos el cambio de gobierno, estoy seguro que uno de los focos principales o que durante todo este periodo de campaña va a ser precisamente poder atacar la inseguridad que vivimos hoy en día. Por eso darles mucho ánimo a los empresarios, a los microempresarios, a los pymes, a las madres y a los padres de familia, que sigan con sus negocios, que sigan confiando en las instituciones, porque estamos para apoyarlos. Efectivamente, Fernando, yo creo que uno nunca debe perder esa perspectiva, ¿no? De seguir avanzando. Somos más los buenos que los malos. Mucho más. Y que además este es un país que, digamos, ha tenido estos retos en el pasado y hemos salido exitosamente, ¿no? Y es un tema muy importante, ¿no? Yo creo que es también, digamos, los ejemplos que hacemos, ¿no? Yo creo que muchas de nuestros clientes, grupos de interés, etcétera, digamos, ejercen diferentes espacios de orientación, de liderazgo, ¿no? En tu caso, por ejemplo, tú gestionas una organización bastante grande, ¿no? Y este propósito, creo que es bastante inspirador. ¿Cómo canalizas esto hacia allá tus trabajadores, los colaboradores que son parte del grupo BBVA? ¿Cómo haces ese empalme entre esa visión, ¿no? del país de mediano a largo plazo con tu día a día con los colaboradores? Nosotros tenemos nuestro propósito que es acompañar tu voluntad de llegar más lejos. Y es un propósito muy profundo porque envuelve a nuestros colaboradores, envuelve a nuestros clientes, envuelve a todos nuestros grupos de interés, donde vamos de la mano, donde el éxito, me lo preguntabas de los colaboradores, el éxito de BBVA Perú es el éxito de los 8,000 colaboradores que tenemos, porque todo mundo colabora en la parte que le corresponde. Y todos tenemos claro el mismo propósito, que es acompañar tu voluntad de llegar más lejos. ¿A quién? A nuestros clientes. Y tenemos nuestros clientes internos y nuestros clientes externos. Y cuando tienes claro cuál es tu propósito, cuáles son tus valores y cuál es la cultura que te mueve, realmente no hay obstáculo que no puedas cumplir. No, me parece fantástico, Fernando. Y ahí, digamos, tú mencionabas que llegaste hace 6 años aquí a Perú a liderar la organización de BBVA. Estos años, digamos, ¿en qué te han cambiado? No sé si tienes un par de ejemplos, cosas que tú rescatas. Digamos, Fernando de hoy, ¿qué cosas ha aprendido con respecto al Fernando de hace 6 años? Nunca me habían hecho esa pregunta y tengo como 3 microsegundos para conectar y poder darte una respuesta. Pero yo te diría que la madurez. Yo me acuerdo cuando mi papá me decía, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo no entendía la frase, pero te das cuenta que cuando van pasando los años, vas adquiriendo esta experiencia, esta madurez. Yo creo que en estos 6 años he madurado muchísimo. Em, He logrado entender que lo más importante que tenemos en las organizaciones son las personas con las que trabajamos. Y he eh, aprendido que la empatía es la mejor cualidad que uno puede tener en la vida, el ponerse en los zapatos de los demás. Yo siempre digo a los colaboradores de BBVA que yo solo tengo una sola misión con ellos, y esa misión es que les vaya bien. Porque si a ellos les va bien, a la organización les va a ir bien. Y si a la organización le va bien, ahí está la respuesta. No, perfecto. Excelente, Fernando. Ya para terminar, solamente bueno, Fernando es una persona tan ocupada como tú, digamos, con una gran responsabilidad sobre el país, tu organización, tus colaboradores. ¿Qué rol tiene un poquito ya tu familia en esto, tu vida personal? ¿Qué espacios ocupa? ¿Cómo balanceas esta carga que padece, ¿no? En ciertos momentos puede ser abrumador, ¿no? Todo lo que uno tiene al frente, retos, situaciones particulares, y al mismo tiempo tienes una familia, digamos, ¿cómo balanceas esas dos facetas? Es la mejor pregunta que me han hecho en cualquier entrevista. Yo les diría, y también un tema que siempre me decía mi papá, aprovecha a tus hijos porque la vida se va muy rápido. No lo entiendes hasta que ves a tus hijos crecer. Yo tengo 4 hijos y mi esposa,
Y yo te diría que lo más importante en mi vida son ellos, porque gracias a ellos estoy aterrizado. Gracias a ellos tengo esta motivación de todos los días de salir a dar lo mejor de mí. ¿Por qué? No por el tema económico, por el ejemplo, porque hay que enseñarles a los hijos a ser personas de bien, respetuosas, trabajadoras, puntuales, y que lo más importante que tenemos al final del día es nuestro nombre y nuestro apellido, que es lo único que nos vamos a llevar cuando nos vayamos de este planeta. Por eso, regresando a la pregunta que me haces, para mí, mi motivador es mi familia. Mi fuerza es mi esposa. Quien me aterriza es mi esposa y quien me motivan son mis hijos. Fantástico. Qué bonitas palabras, Fernando. Nosotros aquí ya terminamos entonces la entrevista en este BBL on Air. Ha sido, creo yo, muy inspirador tu visión, tus palabras, digamos, de confianza en el futuro, unas palabras además que inspiran, digamos, esta sensación de responsabilidad al mismo tiempo y de cuidado también de lo nuestro, ¿no? Sea en casa, sea en el trabajo, sea en nuestro país. Muchísimas gracias por estos minutos, Fernando. Muchísimas gracias y ojalá otro día me invites a este podcast para poder disfrutar con todos tus podcasters. Muchísimas gracias.